En este video veremos ecuaciones de estado para gases reales. Van der Waals desarrolló su ecuación tratando de corregir dos grandes defectos de la ecuación del gas ideal. Uno, el gas ideal supone que las moléculas son puntos matemáticos, y dos, las moléculas solo interactúan por choque elástico. Así que introdujo dos constantes, A y B, para corregir eso. La constante A corresponde con la intensidad de las interacciones intermoleculares, cosas como interacciones de dispersión de Van der Waals, dipolos inducidos o permanentes, o incluso puentes de hidrógeno. La constante B corresponde al tamaño de la molécula, y aunque a primera vista podríamos tomarlo como el volumen de un mol de gas condensado, el valor de B no es igual al volumen molar. Los valores de A y B son determinados simultáneamente a partir de las constantes críticas. Así, podemos ver que en el caso del helio, tanto A como B tienen valores pequeños, ya que es un gas noble que tiene pocas interacciones y su tamaño es pequeño. Las pequeñas interacciones del helio explican su bajo punto de ebullición, algo así como 4 Kelvin, unos 269 grados Celsius bajo cero. En el caso de la molécula de oxígeno, vemos que el valor de A ha aumentado bastante con respecto al helio, lo cual coincide con que el oxígeno tiene un punto de ebullición mucho más alto, 183 grados Celsius bajo cero. El valor de B también es mayor que el del helio, aunque no ha aumentado en la misma proporción que A. El agua siempre es especial, debido a sus fuertes puentes de hidrógeno, lo que da un valor de A mayor que el del oxígeno. Esto concuerda con que el agua sea líquida a temperatura ambiente. En cuanto al tamaño, no parece que haya mucha diferencia con la molécula de oxígeno. Debemos comprender que, al usar un solo número para describir un volumen, estamos suponiendo que la forma es esférica. Por último, una molécula más complicada, el benceno. Los valores de A y B son los más altos de la tabla. Es fácil entender que el valor de B sea el más grande, ya que la molécula de benceno es la más grande de las que están en la tabla. El origen de la magnitud del valor de A puede no ser tan claro. Aunque el benceno no forma puentes de hidrógeno, sí tiene interacciones entre las nubes electrónicas del sistema pi, por lo cual es líquido a temperatura ambiente. La ecuación de Van der Waals ilumina mucho los factores físicos que gobiernan el comportamiento de los gases reales, pero a la hora de calcular propiedades de gases reales deja bastante que desear. Podemos verlo en este diagrama de isotermas. La isoterma de Van der Waals, que es la curva inferior, presenta un comportamiento irreal entre los volúmenes de 0.1 y 0.2 litros, en donde al aumentar el volumen aumenta también la presión. En parte por eso no es la más utilizada en cálculos de aplicación. Mencionamos hace un momento que las constantes de Van der Waals se obtienen a partir de las constantes críticas. El procedimiento es como sigue. Para obtener A y B necesitamos dos ecuaciones. Las obtenemos del punto crítico, donde la primera y la segunda derivada de P con respecto a V valen 0. Resolviendo el sistema tendríamos A y B en función del volumen, pero la ecuación de Van der Waals es cúbica en el volumen, por lo que no es fácil de despejar. Si incluimos la ecuación de estado, tenemos tres ecuaciones para tres variables. Y ahora resolvemos para A, B y el volumen crítico. Podemos usar máxima o algún otro paquete de álgebra simbólica para esto. Al despejar, obtenemos las ecuaciones que hallamos en los libros de texto. Pero la ecuación de Van der Waals falla mucho precisamente en el punto crítico. De hecho, Van der Waals falla mucho. Punto. Su uso principal no es práctico sino pedagógico. Veamos ahora una ecuación con un mejor desempeño que la de Van der Waals, la ecuación de Soave-Redlich-Kwong. Redlich y Kwong consideraron que la constante A varía con la temperatura. Posteriormente, Soave consideró la variación de A con el factor acéntrico de Pitzer, la alfa. El factor acéntrico de Pitzer es un factor suizo que corrige las desviaciones con respecto a la teoría de los estados correspondientes. El factor alfa incluye el efecto de la temperatura sobre A. La ecuación combinada de Soave-Redlich-Kwong es bastante popular entre ingenieros químicos. Para obtener los parámetros de Redlich-Kwong empleamos estas ecuaciones.
obviamos las deducciones, pero el estudiante interesado puede llevarlas a cabo en sus ratos libres. La ecuación virial expresa el factor de compresibilidad como una serie de potencias del recíproco del volumen molar. También es posible expresar la ecuación como una serie de potencias de la presión. Los coeficientes de la ecuación virial, llamados coeficientes viriales, dependen solo de la temperatura. Esta ecuación tiene mucha importancia teórica, ya que los primeros coeficientes viriales son deducibles a partir de consideraciones de mecánica estadística. Existen otras ecuaciones de estado para gases reales, pero su uso depende del sistema que tengamos en las manos. Por ejemplo, la ecuación de Penn-Robinson es muy adecuada para sistemas de gas natural. Ahora continuaremos con el tratamiento de mezclas de gases reales. En el caso de mezclas de gases reales, no podemos usar la ecuación de Dalton que usábamos para gases ideales. La ecuación de Van der Waals es específica para cada gas, por los valores de A y B, así que no es fácil ver cómo combinarlas. Veamos un ejemplo. Si tenemos una mezcla de 0.3 moles de oxígeno y 0.7 moles de agua, las ecuaciones son las que vemos en pantalla. De este modo, podemos calcular las presiones parciales de cada componente de la mezcla. La ecuación de Dalton nos diría que sumáramos las presiones parciales para obtener la presión total. Pero no basta sumar las presiones parciales de oxígeno y de agua. Los valores de A toman en cuenta la interacción entre moléculas del mismo tipo, pero al tener una mezcla deberemos tomar en cuenta interacciones entre moléculas de diferente tipo. Para lograr esto usamos las reglas de mezclado. Las reglas de mezclado son ecuaciones que nos dicen cómo combinar los parámetros de diferentes gases para poder usar una ecuación de estado con una mezcla binaria. En cada caso el procedimiento es similar. Usamos las reglas de mezclado para obtener parámetros propios de la mezcla y los aplicamos a la ecuación de estado. Para Van der Waals tenemos los gases 1 y 2 y combinamos sus valores para obtener una A de mezcla y una B de mezcla. Para la ecuación virial solo tenemos reglas de mezclado para el coeficiente B. Veremos cómo usar estas reglas de mezclado en el salón de clase. Por último, intente contestar las siguientes preguntas para luego discutirlas en clase.